buenas tardes a todos y a todas. Estamos con la tercera mesa de actos de inauguración del Congreso Internacional sobre el Mundo Árabe y Occidente. Es una mesa que pretendemos tratar cuestiones que conciernen la producción del conocimiento sobre el otro por una institución determinante en la sociedad moderna que es la universidad. Para tratar este tema contamos en este encuentro con nuestros invitados. Desde Sevilla está con nosotros la profesora doctora Ana Torres, profesora de Estudios Árabes, experta en relación con el mundo árabe, precisamente Marruecos, España, entre otros. También con nosotros, profesora doctora Ángeles Castaño Madronal, lo siento, más que conozco, se me ha ido. Madroñal, todo con Madroñal ñ. es profesora de antropología y experta en temas de poscolonialismo y también temas de inmigración. Bienvenidos, Ángeles. Muchas Encantada. gracias. Y también con nosotros el profesor Antonio Javier Castellanos, profesor de Estudios Árabes en la Universidad de Cádiz, experto en Islam político y civilización árabe. Bienvenido. Pues bienvenidos todos. Vamos a lanzar la primera pregunta de esta tarde y de esta mesa. ¿Cómo es la universidad en cuanto al el impacto el impacto en la construcción del impacto en la sociedad? ¿Cómo recibe hoy la sociedad el conocimiento que produce la universidad sobre el otro, ¿sabe? Aquel otro, en este caso podemos hablar del mundo árabe islámico y desde otro día sobre Occidente. Si me permitéis, voy a dirigir la pregunta a la doctora Ana Torres. Muy bien. ¿Cómo recibe la sociedad el conocimiento, no? Bueno, claro, en la universidad ¿no? Creo yo, una institución que representa, digamos, perdón, una plataforma, ¿no? Desde donde profesores universitarios, docentes e investigadores procesamos información, ¿no? Para generar un conocimiento, digamos, de calidad, ¿no? Un conocimiento de una especial calidad. Y claro, dada esa definición o esa idea fundamental, es una institución vital, central. Claro, generamos ese conocimiento, ¿no? Pero luego cómo lo difundimos, ¿no? La pregunta, ¿cómo llega, ¿no? Claro, aquí digamos que tradicionalmente dentro de la universidad lo que se ha hecho es difundir y trasladar esos resultados de investigación entre nosotros, ¿no? Entre los colegas. Esto de difundir, divulgar, ¿no? Que ese conocimiento llegue ya a la sociedad, a un público más amplio, ¿no? Más allá de los colegas y a lo mejor nuestros alumnos y doctorandos, pues claro, mi percepción es que es algo muy reciente. Es que es algo que se ha empezado a valorar, ¿no? A poner en valor y de manera muy reciente. De hecho, por ejemplo, cuestiones como la política del Open Access. ¿Esto qué quiere decir? ¿No? Que viene impulsada además por Europa. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que dado que las instituciones, hablando de la universidad pública, claro, ¿no? Las instituciones, las universidades públicas y los centros de investigación públicos que trabajan e investigan con fondos públicos, pues todo lo que generan de conocimiento debe estar en acceso público, ¿no? De manera que cualquier ciudadano tenga fácilmente el acceso a esa información, por ejemplo. Eso es algo que es relativamente reciente, eso es muy nuevo que todavía se está implantando. Y luego poner en valor, por ejemplo, la transferencia. Eso es algo que entre todas las tareas que desarrollamos los profesores, que son unas pocas, yo creo que todavía, como ya digo que va cambiando, pero todavía no se valora lo suficiente a la hora de, por ejemplo, de una acreditación o de una contratación. Es un tipo de labor
que da muy pocos puntos, digamos, ¿no? El hecho de que se realicen tareas de divulgación. Y sin embargo, ya hay muchos profesores que se adentran en estas tareas, ¿no? Cada vez más, gracias por un lado a las nuevas tecnologías y también por parte quizás de las nuevas generaciones, ¿no? que se atreven más con estas cosas, cada vez más común que profesores pues, tengan una página web, un blog, cuentas de Twitter donde, ¿no? difunden un poco sus investigaciones y desde luego que participen y colaboren con medios de comunicación. Eso yo creo que poco a poco cada vez más común y de mayor calidad, ¿no? Y más diverso, ¿no? Yo veo cada vez más compañeros que realizan estas labores. O sea, yo creo que es un proceso que es reciente y que va a más. Y yo creo que lo interesante sería que por parte de las autoridades, las instituciones, se valorase más, se pusiese en valor y se facilitase más este tipo de tarea, ¿no? Porque evidentemente es fundamental. O sea, desde luego desde una universidad pública debería ser un objetivo primordial, ¿no? Dentro de la labor de los docentes e investigadores. Pues muchas gracias, Ana. Damos la bienvenida al profesor Dr. Jafar Belhaj Sulami. Se incorporó después de una dificultad, un poquito de, bueno, cosas de la tecnología, ¿no? Bienvenido, Dr. Jafar Belhaj Sulami, profesor, doctor de la Universidad de Abdelmelek Saadi, profesor de Historia del Andalus, Historia de Marruecos, de Al Magreb en concreto, y también, como he comentado antes, el miembro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Madrid. Bienvenido, doctor Jafar Belhaj Sulami. مرحبا بك معنا في هذا اللقاء. مرحبا بك. مرحبا. Estábamos hablando, doctor Jafar, o pensando, reflexionando un poco en el papel de la universidad en la construcción del conocimiento y también su papel realmente, su preocupación o hasta qué punto esta institución está preocupada o interesada en que haya un impacto en la sociedad. Ese punto lo ha mencionado Ana de una forma determinante y quiero partir de este punto para dirigir la pregunta para Ángeles. ¿Crees que la universidad está consciente o tiene consciente de ese papel de que debería salir a la sociedad, debería salir al espacio público, debería garantizar el conocimiento no solamente entre los investigadores a través de prácticas científicas o a través de grupos de investigación, sino encargar de trasladar y transferir este conocimiento a la sociedad? La universidad creo que más retrasada en cuanto a otros medios que ha citado Ana también, como los medios de comunicación, como los centros de estudios, realmente en convertirse en una fuente de conocimiento de la sociedad. Bueno, pues estás haciendo una pregunta que justo que estamos aquí en la Universidad París 8 en esta semana discutiendo precisamente sobre la cuestión de la universidad y de qué tipo de universidad hace falta en estos tiempos, ¿no? A ver, yo creo que uno de los problemas más importantes es que la sociedad tecnológica ha superado el proceso performativo mediático que desde los años 50 tuvo la televisión y posteriormente otros medios. Siendo eso así, la universidad ya va tarde. Va tarde además porque sigue en un momento en el que esa revolución tecnológica que ya ha sido, porque realmente si algo ha producido la pandemia es un enorme acelerón de la cuarta revolución que ya está iniciada, se ha acelerado muchísimo, estamos en pleno momento de desarrollo de eso que pretenden que sea la revolución cibernética. Pero claro, ¿qué ocurre? El melón original del siglo XVIII sigue siendo el mismo. Y hay una matriz universalista
profundamente eurocéntrica que pretende seguir emitiendo un conocimiento con un único punto de vista. Cuando la revolución cibernética, a pesar de que evidentemente las regiones del mundo y el modo en que circula la información está controlado, y está controlado desde el punto de vista de las grandes regiones de la información que se produce con las nuevas tecnologías, lo cierto es que la sociedad accede, y aquí hay un debate muy largo en el que no quiero entrar porque entonces nos salimos y tenemos muy poco tiempo, pero accede a la información. La sociedad ha confundido la información con el conocimiento, pero es que es la realidad. Por eso las nuevas tecnologías son enormemente performativas, con un poder muchísimo más grande que lo que tenían los medios a mitad del siglo XX. Pero claro, la universidad es profundamente colonial, porque pretende ser universalista. Y el problema de todo esto es que la enorme diversidad que hay en el mundo, que es una diversidad epistemológica, pues gracias a Dios, la especie humana es así. Encuentra especialmente en las urbes globalizadas, que es donde se está produciendo esta cuarta revolución cibernética, un acceso y pone en circulación una enorme cantidad de productos elaborados por múltiples colectivos en luchas en muchas partes del mundo. Simplemente, una cosa que a mí me maravilla por curiosidad, cuando me puse a ver la diversidad del rap, yo me quedé pasmada con el rap que producen los inmigrantes en Andalucía, que es un rap andaluz, auténticamente andaluz muy particular, que no tiene nada que ver con el rap norteamericano, pero es que cuando miras el rap en China, pues también es un rap profundamente cultural. Y eso está circulando en las redes, de ese acceso y ese potencial que tiene la sociedad. ¿Qué pasa? Yo es que creo que la universidad está en riesgo y precisamente porque tiene que hacer un enorme esfuerzo por primera vez en este momento de la historia para acceder a la sociedad y ponerse en contacto con la sociedad. Y este es uno de los debates que estamos teniendo, ¿no? Porque implica cambiar las metodologías investigadoras, plantearse que los objetos no son objetos, son sujetos. Y por otro lado, es necesario plantearse desde las distintas disciplinas cómo construimos conocimiento, porque el conocimiento solo puede ser construido con la sociedad. Entonces, esto es un desafío ahora mismo para la universidad. Y creo que es fundamental entrar en la reflexión de la necesidad de descolonizar la universidad, que por otra parte es bastante difícil sin descolonizar la educación. Porque el modelo de la escuela es un modelo colonial de los estados-nación que han sido trasladados a los distintos lugares del mundo y del espacio colonial y que parcela la educación en dos niveles, porque el sistema de educación holístico del Renacimiento era inútil para el capitalismo y lo ha parcelado, lo ha segmentado y lo ha pautado. Con lo cual, las escuelas implantan el sistema de pensamiento eurocéntrico que es enormemente reduccionista y que se basa básicamente en esa razón metonímica y proléptica que plantea Boaventura de Sousa Santos y que desde luego me parece muy acertado su análisis, pero esos esquemas se quedan así, porque luego las personas cuando pasan a la universidad desarrollan especializaciones desde las que no es posible deconstruir lo que previamente ha sido implantado en la educación. Y estamos hablando del espacio conocido, para nosotros, porque de lo que estamos hablando es del mundo árabe. Pero es que eso ocurre a nivel interno en España, a nivel interno en Europa, ocurre en toda Latinoamérica, es un problema en Asia. Y la otra cuestión que creo que también es muy relevante es que
Esto está ocurriendo porque Europa y por tanto las universidades europeas todavía no se han enterado, pero ya ha ocurrido, que el centro del mundo ha cambiado y que está en Asia y en el Índico. Y seguimos actuando como si eso no hubiera ocurrido. Y claro, bueno, pues ahí está el desafío. Me voy a preguntar esa conclusión, esa perspectiva a profesor Antonio Javier. La universidad está en crisis, pero vamos poco a poco intentando reflexionar o indagar un poco más en algunos aspectos que ha destacado profesora Ángeles. La crisis de la universidad está hablando de planteamiento del contenido, estrategia del contenido, descolonización del contenido, pero también de otro lado es cuando puedes cambiar todo, puedes tener un contenido, tienes un plan, pero se queda la pregunta también colgada. La universidad realmente llega a la sociedad, conocimiento de la universidad, llega a la sociedad. Bien, buenas noches. En parte, el conocimiento de la universidad llega a la sociedad. Otra parte se queda entre las cuatro paredes del recinto universitario. Supongo que irá en función de los campos de conocimiento. Hoy día, por ejemplo, con la crisis de la pandemia, estamos viendo muchas noticias, muchas informaciones de investigaciones que se hacen en los centros universitarios, que en España es básicamente donde se investiga, y el CSIC y poco más. Las empresas en España dedican muy poco a la investigación. Hay ciertos campos donde se transmite mucho más, mucho mejor desde la universidad hacia afuera, donde generalmente muchas veces está ligado a los intereses empresariales, esa concomitancia que hay en algunos sectores entre universidad y empresa. Ahí sí hay más transferencia de conocimiento. Pero hay otras ramas, y yo soy muy pesimista con la rama a la que yo pertenezco, la de las humanidades, la de los estudios árabes e islámicos. Aquí soy mucho más pesimista y la transmisión de conocimiento creo que es muy pequeña. Y si hablamos de los estudios árabes e islámicos concretamente, mucho más aún, porque nosotros tenemos un aforo muy pequeño. Somos titulaciones en toda España, estudios árabes islámicos es un grado con pocos estudiantes. Son de las titulaciones minoritarias del país. Entonces, tenemos pocos estudiantes y entonces esa proyección de esos estudiantes hacia la sociedad es también escasa porque son pocos. Si tuviésemos titulaciones con cientos de estudiantes en cada curso o miles de estudiantes en cada curso, tendríamos una proyección más grande. Por otro lado, la estructura universitaria es muy encorsetada, siempre así lo ha sido. Nos encontramos con una parte muy importante del profesorado. Hay algunos que se rebelan contra esto, pero la mayoría del profesorado está inmiscuido en tareas administrativas numerosas, en tareas de investigación que solamente son valoradas si se publican en revistas indexadas, en revistas científicas, revistas que leen muy pocas personas, ¿no? Y entonces no llega a la sociedad. Yo, muchos compañeros, no solamente de mi área de conocimiento, sino de otras áreas, por ejemplo, de las carreras de letras, se quejan de que un investigador publica y ¿quién se lee sus publicaciones? ¿Cuántas personas leen sus publicaciones? Muy pocas personas, ni siquiera la gran mayoría de los que constituyen su rama de conocimiento, sino solamente le leen quien está haciendo una tesis doctoral sobre el tema en el que un investigador está publicando. Entonces, eso no llega, si queda en manos de unas, dos, tres personas que leen a un especialista, eso no llega a la sociedad. Aparte, los profesores están, que si los tramos de investigación, bueno, hasta lograr una plaza estable en la universidad es un sufrimiento de muchísimos años, tienes que publicar en revistas científicas, entonces publicar en un periódico no te sirve, porque eso no te cuenta a la hora de tener una acreditación, a la hora de tener un sexenio de investigación. Entonces es un problema muy grave, porque muchos no quieren acceder a los medios de comunicación y acceder, por tanto, a la sociedad, porque los medios de comunicación son los intermediarios posibles que pueden expresar, es transferir el conocimiento desde la universidad al conjunto de la sociedad. El profesorado en buena parte no quiere acceder.
Pero en otra parte tampoco puedo acceder, porque muchas veces los medios de comunicación también están bastante encorsetados y yo muchas veces me pregunto, en muchas tertulias, en muchas páginas de opinión de todos los medios de comunicación, ¿quiénes salen? ¿Quiénes opinan? Muchas veces son periodistas y gracias a ellos logran transmitir la información, pero ¿cuántas veces podría haber un especialista al que consultarse sobre un determinado tema, que acuda a un medio de comunicación y transmita su conocimiento? Muchas veces no, yo diría que la mayoría de las ocasiones no. Hay periodistas que valen para todo, les llaman en algunos programas para hablar de todos los temas, saben de todo, parece que tienen una cultura impresionante, y yo digo, pero ¿por qué a veces no llamas a un especialista, por ejemplo, a un profesor de universidad sobre esta materia y transmita el conocimiento al conjunto de la sociedad? Entonces, esto es un problema realmente grave y en estudios minoritarios como es el nuestro es más grave. Es más grave. Y un poco al hilo de lo que la intervención maravillosa de Ángeles, que me ha gustado muchísimo, también tenemos otro problema. Esa práctica endogámica que sufrimos en las universidades. Por ejemplo, yo muchas veces me he dicho, en titulaciones transnacionales, en titulaciones que estudian otras culturas. No es posible. Y yo personalmente he estado luchando contra eso. Por ejemplo, no es posible que en un área de conocimiento de estudios árabes islámicos, pues todos los profesores sean de nacionalidad española. No me parece conveniente. Si hay una titulación de estudios árabes islámicos, tiene que haber profesores que sean árabes y musulmanes de diferentes países. Luego la orientación que tenga la titulación universitaria pues se acerca más al Magreb, a Oriente, a Egipto, en concreto según a lo mejor la especialización que tenga unos estudios concretos en una universidad concreta. Pero los que trabajamos en marcos interculturales, los que queremos estudiar otras culturas, tenemos que tener contacto con otras culturas. Es una de las cosas que me gusta de este congreso. Es uno de los objetivos concretos de este congreso. Que participen investigadores, profesores de diferentes ámbitos, de diferentes países, de diferentes culturas. Porque eso nos enriquece. Yo necesito que un árabe me diga cosas. Yo necesito que los musulmanes me enseñen cosas para yo entenderlos, para yo comprenderlos y yo para transmitir ese conocimiento. A su vez, es necesario que los árabes musulmanes conozcan de la cultura occidental y por tanto tiene que haber un trasvase de conocimiento entre nosotros. Y ese trasvase, los congresos facilitan esta labor. Pero, por ejemplo, con este congreso, ¿qué difusión tiene? ¿A cuántas personas de la sociedad en general va a llegar? Quitando el marco nuestro de las universidades, de algunos centros de investigación en el que nos movemos, este vídeo que hoy se está grabando, ¿a cuántas personas va a llegar del conjunto de la sociedad? Entonces, ese es el problema, que nosotros tenemos que traspasar este límite y llegar al conjunto de la sociedad. ¿Y cómo llegamos al conjunto de la sociedad? Ese es el gran problema que tenemos. Hasta ahora tenemos una audiencia muy pequeña, somos titulaciones minoritarias, tenemos pocos alumnos y por tanto tenemos muchas limitaciones. Y también muy poca financiación. Al ser titulaciones pequeñas tenemos muy poca financiación. Pero bueno, para no ser excesivamente pesimista, pues, ¿qué esfuerzo hacemos? Bueno, tener profesores, lectores, profesores titulares que pertenezcan a diferentes nacionalidades, que haya españoles en universidades árabes, que haya árabes en universidades españolas, y eso ya será un primer paso para obtener conocimiento, para que nosotros tengamos conocimiento. Y luego, para transferir ese conocimiento al conjunto de la sociedad, tenemos que hacer un esfuerzo muchísimo mayor. Y una alianza con los medios de comunicación, yo creo que es algo necesario. La universidad tiene que aliarse con los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, los que transmiten a la gran masa social, para que nuestro conocimiento pueda llegar al conjunto de la sociedad.
Creo, profesor Antonio, has podido lanzar muchas preguntas de forma indirecta y estás abriendo ahí unos horizontes para pensar realmente. ¿Hasta qué punto las nuevas tecnologías pueden ofrecer a la universidad una oportunidad sin contar con los medios de comunicación con concepto tradicional? Ese fuerza para alcanzar el acceso a la sociedad, comunicarse. Volvemos a ese punto, pero si me permites, iría con el profesor Jafar Belhaj Sulami. Como se ve un poquito desde todas las intervenciones, pues hay un tipo de crisis normalmente en cuanto a la transmisión del conocimiento sobre el otro en general, el conocimiento en general, pero en ese concreto sobre el otro hacia la sociedad. ¿Cómo se ve esto, doctor Jafar, desde el sur del Mediterráneo y cómo también se percibe por parte de la comunidad universitaria, de los académicos? ¿Se está la universidad árabe en general implicada en esta cuestión y preocupada por si tenemos que llegar a la sociedad, tenemos que construir un conocimiento sólido, no como se dice, por ejemplo, viene un periodista para caída, como se dice, se baja a un país diferente y hace un reportaje y hace un experto. Entonces, ¿está la Universidad Árabe también consciente de este reto debería alcanzar esa relación con la sociedad, relación directa en cuanto al suministro del conocimiento? Bueno, muchas gracias, profesor Mohammed Mudden. Siento no haber llegado a tiempo por problemas de la tecnología. Bueno, por la Universidad Árabe en general y la de Marruecos en particular, tenemos que apuntar algunas cosas. Son en general universidades que llegan, que son recientes. Si la Universidad Española tiene un siglo y medio y pico, la de Marruecos no tiene esta edad, ¿eh? La de Emiratos o de Kuwait no tiene esta edad. Son universidades, digamos, entre comillas, recientes. Hay universidades de alta tecnología, de buena financiación, muy ricas como las del Golfo, y otras muy pobres, muy pobres. Y esto se refleja sobre las élites, el profesorado que enseña. Hay algunos profesorados bastante conscientes, otros que son fuera de la historia, porque son muy a la margen de la sociedad, muy a la margen. Entonces, solo enseñan, comen y se van. Por este problema de infiltración, integración de la sociedad, de la universidad, la sociedad, voy a hablar ahora mismo de la Universidad de Marruecos, que es una universidad reciente, que tiene unos 60 años nada más, y que tenía durante decenias problemas muy serios, los años 60, 70, 80. La conciencia existe, pero se divide en muchos sectores. Por ejemplo, los de la Facultad de Tecnología, Economía, no sé qué, son más infiltrados, colaboran mucho mejor con la sociedad que los de las ciencias humanas o teología, porque la sociedad ve en sus obras, en sus trabajos, algo concreto, el dinero, sobre todo el dinero, un beneficio, se ve. De otro lado, hay una marginalización casi total de todo lo que es ciencias humanas, jurídicas, teología, todo esto es a la margen. Entonces, la reacción psicológica del profesorado es una reacción negativa, por la mayoría hablo, hay algunos. La infiltración no se ve en concreto, no se ve en concreto. No hay medios, no hay alianza con los medios de comunicación.
no hay revistas de divulgación, no se piensa en todo esto. Pero de otro lado, hay que ver quién forma toda la sociedad, sino los que salen de la Facultad de Letras, por ejemplo. ¿Quién es el profesorado o el organismo humano de la escuela primaria? Que son centenares de miles de personas del secundario y tal. Todas estas personas provienen de la universidad. Entonces, influyen mucho más que cualquier cadena de televisión. Por lo concreto no se ve, pero lo moral, lo simbólico, lo profundo, hay que buscarlo, y una vez que lo buscamos, es algo grandísimo. ¿Quién encuadra, quién dirige, en efecto, la sociedad? Sino los que vienen de la universidad, del maestro de la escuela primaria hasta el funcionario del Estado. Entonces, si formamos bien estas personas, significa que el reflejo de la universidad en la sociedad es muy grande, indirectamente por lo menos. Pero por lo concreto, por lo que es diario, no se ve tanto. No se ve tanto. Y normalmente no es la culpa del profesorado, en mi opinión. Es digamos, la culpa de toda una sociedad que intenta de marginalizarlo a lo máximo todo lo que viene de la universidad, y que quiere hacer entender al público, a la gente de la calle, que un catedrático no vale nada, pero un cantante que no sabe escribir vale tanto. Sí. ¿Qué podemos? ¿Ah? ¿Qué podemos? Parece una Pero pregunta hay interesante. conciencia, hay conciencia. Totalmente. Muchas gracias, doctor Jafar. Me parece que ha arrojado la luz sobre uno de los aspectos de esta también una crisis anunciada sobre la relación de la universidad con la sociedad, y parece algo universal que se debe pensar de forma global. Vuelvo a la doctora Ana Torres, y ha citado unas cosas importantes en cuanto a los ejes de investigación, temas de investigación. Me gustaría volver, ahora intentamos entrar dentro primero de la facultad, la forma laboratorio de producción del conocimiento en la facultad. En nuestro congreso, ese congreso internacional es el conocimiento sobre el otro, normalmente no. Primero tenemos que hablar cómo se produce ese conocimiento sobre el otro, luego quizás hablaríamos como ¿cómo se llama? La transferencia de este conocimiento a la sociedad. Doctora Ana, ¿cómo se piensa en el otro desde los contenidos de docencia o de la universidad? ¿Cómo se piensa en el otro? A ver, yo voy a intentar hablar desde mi experiencia, ¿no? A ver, dentro de los planes de estudio que tenemos en vigor, que son los diseñados a partir del proceso de Bolonia, una de las novedades que se introdujeron fueron las competencias, ¿no? Que son tipos de contenidos que hay que trabajar con los alumnos, que algunas son transversales, o sea que se supone que son cuestiones que hay que trabajar a lo largo de todo el grado, por ejemplo, ¿no? Y entonces creo que es interesante que se sepa que dentro de esas competencias, por ejemplo, encontramos cosas como, voy a leer una, reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad. Otra que son de asignaturas mías, conocimiento de otras culturas y costumbres, reconocer la diversidad sociocultural, en mi caso, ¿no? Del mundo árabe islámico. O sea que, digamos que en teoría, ¿no? Ya se empiezan a introducir dentro de los programas y los proyectos docentes, ¿no? Unas líneas como diciendo hay que hacer un verdadero esfuerzo, ¿no? En esta línea y de manera transversal, todas las asignaturas, ¿no? Que no quede compartimentalizado en determinadas asignaturas, ¿no? Luego, yo en mi caso, pues bueno, yo procuro
sobre todo, creo que es muy importante conocer bien al alumnado o a nuestra audiencia, quiero decir, ¿no? Si estamos en un ambiente... Porque yo he aprendido con la experiencia, con los años ya, de que muchas veces el mismo profesor viene con ideas preconcebidas sobre su alumnado y sobre su audiencia. Creo que debemos de hacer un esfuerzo por entender las necesidades de los, ¿no? de a los que se supone que tienen que recibir de nosotros, ¿no? Entonces, eso es una cuestión que creo que es importante. Y además esto se suma también a otra cuestión que creo que mis compañeros profesores españoles, ¿no? me podrán decir si a ellos les pasa igual, pero vamos, en mi caso, en los últimos años, yo al otro lo tengo en el aula. Quiero decir que yo cada vez tengo más arabófonos como alumnos. Alumnos provenientes de otros, mayoritariamente de origen magrebí, o a lo mejor alumnos que han nacido en España y se han escolarizado en España además, pero sus familias son originariamente de algún país árabe, ¿no? De manera que ya no solo los contenidos, cómo se trabajan los contenidos, pero la misma dinámica del trabajo en el aula es un continuo, digamos, ejemplo de cómo respetarse mutuamente y poner en valor culturas y valores de unos y otros. Y esto además, teniendo en cuenta también que a veces, digamos, el alumnado español, ¿no? Que bueno, sería el mayoritario casi siempre, ¿no? A veces pues viene con unas ideas, ¿no? El alumnado arabófono viene con otras ideas, pero también vienen con desconocimientos. El alumno arabófono será arabófono, pero puede venir con grandes lagunas en el conocimiento sobre su propia cultura o su propio país de origen. Y en los alumnos españoles también nos pasa esto. Alumnos españoles que a lo mejor son, en fin, no están muy formados en su propia historia o en el origen y evolución de sus propios valores culturales. Entonces, lo que yo procuro, en mi caso en clase, es a través del contenido de la asignatura que sea que corresponda, procurar integrar y hacer partícipes a los alumnos que integren lo que saben, lo que conocen y que compartan sus experiencias y que se conozcan mutuamente. O sea, porque es que, vuelvo a repetir, yo al otro lo tengo en casa, ¿sabes? No necesito hacer un esfuerzo de mucha imaginación, ¿no? Y es muy enriquecedor, mi experiencia es que es muy enriquecedor. Pero claro, también entiendo que lo mío es un caso particular, porque yo doy asignaturas propias, ¿no? de mundo árabe, en particular historia, que no se da, me da pie, ¿no? A trabajar así. Pero vamos, sobre todo intento enfocar el trabajo hacia que ambos, ¿no? Ambas partes se conozcan mejor y desde una perspectiva de respeto. Y también, claro, esto a veces no es tan claro, ¿no? Tampoco es blanco y negro, porque hay muchos, digamos, hay un ámbito gris, ¿no? Hay mucha hibridación, ¿no? Hay, como ya he dicho, hay una generación, ¿no? Que es heredera de una experiencia de migración, pero luego también hay matrimonios mixtos, parejas mixtas, ¿no? Hay, no sé, bueno, el mundo, ¿no? La sociedad cada vez es más compleja, más diversa, y ese mundo está en el aula, ¿no? Entonces, yo desde mi punto de vista creo que lo interesante es aprovechar lo que hay en el aula también. O sea, no solo el conocimiento como el dato, la información, ¿no? Que nosotros, digamos, procesamos, sino también la vivencia en el aula y el cómo se trabaja en el aula. Yo creo que en parte es importante trabajar así.
Me parece importante ese planteamiento, Ana, y me gustaría pasar esas conclusiones que ha podido prepararnos para Ángeles, doctor Ángeles, en cuanto en estas líneas de preocuparse que ha demostrado doctora Ana en cuanto a interesarse en llegar al conocimiento del alumno, implicarlo en conocimiento. ¿Hasta qué punto se puede considerar también, de otra parte, el conocimiento elaborado, planeado entre, por ejemplo, en la agenda de docencia, suficiente para dar un conocimiento sobre el otro, en este caso, sobre el mundo árabe? Esa pregunta es para mí, Almudena. Sí, doctora. Tengo un problema, la mitad no la he escuchado porque he perdido el sonido. De acuerdo, si quieres lo repito rápido. Podemos, por ejemplo, a través de los esfuerzos que están haciendo los profesores, planteamientos de contenidos, los retos de alcanzar un alumnado preparado para... Pero al final de cuentas, ¿tú crees que ese conocimiento, por ejemplo, que se plantea en la universidad, es capaz de garantizar un conocimiento sobre el mundo árabe? ¿Podemos conocer bien el mundo árabe a través de lo que se presenta en las facultades? No. Pero no porque haya un problema en... A ver. No porque la visión eurocentrista del mundo es enormemente reduccionista. Hay un problema grave de diálogo intersaberes y entre epistemologías. Y se ha venido reproduciendo durante siglos una traducción de las otras culturas a imagen y semejanza de cómo Europa ha querido conocer el mundo. Me has hecho una pregunta muy difícil. El asunto es nosotros que... vamos a buscar lo más sencillo. Es decir, vamos a ver. Yo creo que, si me permites, aunque preguntando, pero yo creo que hay muchos profesores que se esfuerzan de presentar un contenido y me parece acerca bien, hasta cierto punto, acerca bien el mundo árabe, pero como siempre nosotros, en este caso como periodista, siempre buscamos la perfección, es decir, ¿qué puede faltar para tener un conocimiento, por ejemplo, profundo o algo? Yo creo que la sociedad actual, quien conoce el mundo árabe son profesores de estudios árabes, por ejemplo, según mi punto de vista, o ustedes de antropología que están estudiando también sobre el mundo árabe. Pero, vamos a ver. Perdón, ¿me oyes? Sí. Sí, es que te oigo a trozos. Espero que vosotros me escuchéis a mí bien. Sí. ¿Me escucháis? Sí. A ver, el problema fundamental es el pensamiento colonial. ¿Cómo vas a entender al otro? En este caso, al mundo árabe, al que llamamos mundo árabe, cuando el mundo árabe es enormemente diverso y lo sometemos a un reduccionismo atroz, que no es otra cosa que el resultado del reduccionismo atroz con el que nos vemos a nosotros mismos. Es que incluso la diversidad endógena nuestra está completamente expulsada de las universidades. La historia, la propia historia que hace que los españoles seamos, y tú lo estabas diciendo, Mohamed, al principio, la propia historia que hace que los españoles podríamos tener un papel distinto en el Mediterráneo es una historia asépticamente podada y no reconocida. La propia diversidad endógena española implica el reconocer selectivamente a los sefardíes, pero no a los moriscos expulsados. Reconocer selectivamente a los catalanes, pero no a los gitanos, más que si vamos a intervenirlos socialmente porque interesa integrarlos de una determinada manera.
etcétera. Entonces, si eso funciona así hacia el interior de nuestra propia sociedad, mediante una cosmovisión que actúa desde el colonialismo interno, pues imagínate a la hora, porque el problema de una visión de este tipo es que también el otro es interno, se actúa, el sentido de otredad también hacia el seno de la propia, expulsado del sistema de pensamiento, porque es considerado atrasado. Como es tradicional, es atrasado y no va a aportar nada. Sus saberes ya no pintan nada en el capitalismo. Claro, el problema es que el capitalismo está en crisis y que hay otros saberes muchísimo más sostenibles que han llegado hasta la actualidad, pero esos esquemas no entran. Entonces, si el otro está dentro y la sociedad campesina que vive en determinados contextos en Andalucía tiene poco que aportar, y para Marruecos sus campesinos en la Llevada tienen poco que aportar, porque todo lo que se tiene que aportar es, desde el punto de vista tecnológico, cómo estar en la globalización mejor, ¿vale? En la producción de ese capital y tal, pues el problema es difícil de solucionar, pero es urgente, porque por la propia supervivencia de la humanidad es urgente. Y creo que a ese planteamiento de supervivencia de la humanidad no hemos llegado. Nos están superando los acontecimientos. No sé si he conseguido responder a lo que me preguntabas. Voy a trazar esa pregunta al profesor Antonio Javier. ¿Se has entendido bien el planteamiento de doctora Ángeles? Estamos siempre, creo que hay... considera que debemos reflexionar en quizás el tipo de conocimiento que estamos construyendo, replantearlo dentro de una forma de pensamiento para que sea un poquito más consolidado, quizás acercarnos hacia el otro y construir un conocimiento sólido sobre el otro. ¿Qué opinas? Bien, la reflexión debe ser un elemento fundamental en nuestra actividad. Y lo que dice Ángeles nos invita precisamente a eso, a que tenemos que reflexionar. Reflexionar implica hacernos autocrítica de qué es lo que hacemos, qué enseñamos, cómo enseñamos, deberíamos enseñar otras cosas, deberíamos cambiar los contenidos, deberíamos cambiar las competencias. Eso es una cuestión permanente que debería estar siempre en continua revisión. No es fácil hacerlo porque el sistema universitario encorsetado prácticamente no nos lo permite. Los planes de estudio son muy difíciles de modificar, ¿no? Los tenemos desde el año 2010, ya llevamos 11 años y estamos con los mismos planes de estudio, ya han pasado muchas cosas, se han visto muchas cosas y siempre hay problemas para hacer modificaciones en las asignaturas, en los contenidos, en muchas cosas. Hay que ser flexible. Bueno, en mi caso yo que coordino la titulación de estudios árabes islámicos en la Universidad de Cádiz, pues tener la máxima flexibilidad posible para que dar la libertad suficiente a cada profesor para que gestione con plena autonomía sus asignaturas y que pueda también acomodar los contenidos a la realidad de cada momento. Yo, por ejemplo, lo hago, ¿no? Siempre, claro, el contenido oficial es esto, de esta asignatura, que yo también imparto las materias de historia del Islam. Pero, por ejemplo, los alumnos muchas veces me preguntan por lo que está pasando cada momento en el mundo, en este caso en el mundo islámico. Cuando estalla la guerra de Siria, ellos quieren saber qué está pasando en Siria. Cuando hay un conflicto en CONAD, por ejemplo, con Argelia y Marruecos, quieren saber qué está pasando entre Argelia y Marruecos. Y entonces, claro, si yo les doy la respuesta, es que eso no viene en el temario, es que eso no está en la ficha de la asignatura, en el plan docente de este curso. Bueno, hay que acomodar las cosas para que ese tipo de conocimientos que los alumnos necesitan en este momento y para ellos es necesario también para su formación, pues se pueda dar. No siempre es fácil hacer estas cosas, pero tenemos que hacerlo y el esfuerzo de reflexión debe ser algo permanente. Yo, antes de empezar esta reunión, no me había planteado muchas cosas, pero ahora me las tengo que replantear a raíz, por ejemplo, de la intervención de Ángeles. Yo, hasta ahora, la verdad es que no
¿seré eurocentrista? ¿No seré eurocentrista a la hora de plantear, mis asignaturas? Yo tengo también, como Ana, muchos alumnos, principalmente magrebíes, muchos de ellos ya han nacido en España, pero también tengo muchos alumnos Erasmus, de diferentes países europeos, donde nos vemos en una realidad multinacional, multicultural, multilingüística en clase. Y claro, para mí es un reto muchas veces. Digo, a ver, ¿esto cómo lo planteo? ¿Cómo explico cosas y en qué lenguaje utilizo para que nadie se sienta ofendido? ¿No? Porque ofender es muy fácil. Una palabra, una expresión, un cierto grupo de la clase se puede enfadar porque se puede sentir ofendido por una palabra que haya utilizado. A lo mejor otro grupo no. Hay alumnos que vienen de Estados Unidos. Hay alumnos que en su cultura utilizar la palabra negro en clase pues puede resultar a veces problemática. Y entonces ese es un reto para mí. A ver, un discurso para gentes de muchos países, para gente de diferentes religiones, para gentes que se sienten en culturas diferentes. ¿Cómo hago un discurso integrador, ¿no? Integrador para todo el mundo y con un mensaje que lo capte bien todo el mundo y que sirva para todo el mundo y que yo piense que es lo más objetivo posible a la hora de enseñar la realidad árabe islámica, ¿no? A ver, esto para que un árabe lo sienta como propio, un musulmán también, que un español lo vea también que no es algo extraño. Esto realmente no es fácil, pero también es apasionante. Este reto es lo que nos permite mejorar, ¿no? Lo que nos permite avanzar. Si todos mis alumnos fuesen españoles, seguramente mis clases serían muy distintas a como son ahora, porque claro, la realidad de alumnos de origen magrebí, de alumnos Erasmus, ya es una realidad que ya tiene una serie de años. Yo he tenido que cambiar mi forma de hablar. Y también el enfoque. Antes, por ejemplo, si tenía solamente alumnos españoles que eran de religión cristiana, muchas veces hacía comparaciones en algunas cuestiones entre el Islam y la religión cristiana. A lo mejor ahora no siempre es conveniente hacerlo. Unas veces sí, otras veces no, porque yo también intento que en ese conocimiento integrador sirva para que uno se reflexione a sí mismo. Eso también es un objetivo que yo planteo. Es decir, a través del conocimiento de la cultura árabe islámica, los que no pertenecen a esa cultura reflexionen en su propia cultura. Es decir, yo soy occidental y he aprendido que en la cultura islámica hay esto. ¿Y esto cómo se transfiere a la cultura occidental? ¿Cómo lo vivo yo? Entonces, que los alumnos también hagan ese esfuerzo de reflexión, ¿no? En el campo de las humanidades en el que nosotros movemos, en el campo de las carreras de letras, creo que la reflexión es muy importante. Nuestros conocimientos no son matemáticos. Nosotros 2 y 2 no son 4, 2 y 2 pueden ser varios, da números diferentes. Entonces, es otro tipo, yo siento que es otro tipo de conocimiento, por tanto, y es otro tipo de actitud que debemos tener. Ese cientifismo que veo, por ejemplo, en algunos compañeros, a mí no me gusta. Y también por eso yo soy de las revistas científicas, yo también me alejo un poco de eso, porque hasta qué punto nosotros no vamos a descubrir una vacuna contra la pandemia. Y realmente no vamos a arreglar los grandes problemas del mundo, ya quisiéramos, no tenemos esa capacidad, no tenemos el poder político, no tenemos el poder económico, no tenemos el poder mediático, pero nuestra arma es reflexionar nosotros y conseguir que nuestros alumnos también reflexionen. Y a su vez ellos, si pueden transferir, que el conjunto de la sociedad también reflexione. Y ese es el problema, que es que no nos dan tiempo para reflexionar. Nos meten tantas actividades, tantas cosas, que no tenemos tiempo para reflexionar. Pero en nuestras carreras, eso creo que es la principal herramienta que nosotros podemos tener y la principal herramienta que podemos transferir a nuestros alumnos. Yo les digo, la información está ahí, en los libros. A ver, ¿cómo la podemos leer? ¿Cómo podemos utilizarla? ¿Cómo podemos reflexionar sobre esta materia? Y eso es lo que yo pretendo muchas veces. Pero, por cierto, los alumnos muchas veces me dicen, no, pero preferimos que nos des datos, así, materia así, tal cosa, en tal año, fechitas, batallitas, nombres de gobernantes. Claro, porque es lo más fácil. Porque la reflexión
exige conocimiento, ¿no? Y exige esfuerzo intelectual. Y nosotros, yo muchas veces lo digo, yo no soy científico, no creo que sea científico. ¿Pretendo hacer seria mi disciplina? Sí. ¿Pretendo hacerla lo más objetivamente posible? Sí. Pero yo tampoco me lo considero, pero me gustaría ser intelectual. No científico, intelectual. Y con intelectual quiero decir, quiero aprender. Yo aprendo en clase todos los días y con lo que los alumnos también me transmiten. Y con mis propias reflexiones, porque a veces en clase hago reflexiones que antes de entrar en clase no la había hecho. La hago en el momento en que estoy en la clase y me doy cuenta de matices, de detalles que antes no había caído en ellos. Entonces, yo creo que soy intelectual o pretendo ser intelectual y quiero adquirir conocimiento, quiero transmitir conocimiento. Y en ese conocimiento, la idea de pensamiento, de reflexión, creo que es algo fundamental. Y creo que es la única arma realmente que nosotros los de letras tenemos, la capacidad de reflexión y de que hagamos reflexionar a los demás. Porque nosotros la vacuna de la pandemia no la vamos a conseguir. La cura del cáncer tampoco la vamos a conseguir. Y aunque tengamos conocimiento para decir cómo podemos parar los conflictos de Oriente Medio, vale, podemos a lo mejor tener nuestras ideas, podemos tener nuestra estrategia, pero no nos van a hacer caso. No nos van a hacer caso porque las decisiones corresponden a otros ámbitos. Entonces, la reflexión, el pensamiento es nuestra arma. Creo que es una línea de reflexión importante que has abierto, profesor doctor Antonio Javier, pero ese desequilibrio entre la ciencia exacta y el pensamiento general es uno de los aspectos de la crisis de la modernidad ahora mismo, esa obsesión científica de lo exacto, incluso el dominio de valores. Sí, no puedes hacer una vacuna, pero para comunicar esa información sobre una vacuna necesitas gente de pensamiento y de filosofía. Es decir, es muy importante. Un médico, para comunicar una información muy buena, necesita aprender a transformar conocimiento, hablar contextos, culturas. Decir a una cosa a un paciente de África no es como de chino. Por ejemplo, yo creo que es muy importante también esto. Tenemos nosotros, o que estamos, yo digo nosotros, incluye con vosotros, porque soy de pensamiento, y creo que desajustar ese punto y corregirlo, creo, porque no es verdad que todas las revoluciones en la historia de la humanidad se lo llevaron por pensadores, por literatura, así que es una punto, otra reflexión que podemos abrir un día, es interesante. Doctor Jafar, sí, doctor Ángeles. ¿Puedo hacer un pequeño comentario? Pero muy breve, muy breve. Muy sí. breve. Es absolutamente necesario para descolonizar nuestro propio sistema científico, desmentir esto. Es falso la dicotomía entre las humanidades y las ciencias tecnológicas. Y esto ya lo demostró Yuri Lotman, Cassirer y Bakhtin, cuando introdujeron en la teoría de la comunicación la teoría de la relatividad del espacio-tiempo. Y además, la vacuna lo que ha puesto encima de la mesa es el pensamiento especulativo de la biología y han llegado a distintas vacunas por distintos procedimientos. Entonces, y si hablamos de las matemáticas, pues que en las matemáticas pasa igual. La tradición matemática asiática no tiene nada que ver con la occidental. Se han encontrado en un punto de camino, pero los recorridos históricos durante miles de años han sido distintos. Entonces, el asunto de las ciencias sociales y las humanidades y las biológicas o las ciencias médicas o las que sean, están basados sobre el mismo principio especulativo. Es a partir de lo especulativo que se piensa en todos los campos. Y somos necesarios porque nuestro conocimiento también está basado en una experiencia, tanto de nuestras sociedades como de las otras. Totalmente. Muchas gracias, doctor Ángeles. Doctor Jafar, hemos visto a través de lo que hemos escuchado de universidades aquí en España y lo mismo creo que en Europa también. Me gustaría preguntarte la misma, pero de otra forma. ¿Cómo se piensa en el otro desde las universidades árabes? ¿Crees que ese conocimiento que se establezca por la universidad, que se desarrolla por la universidad, realmente conduce a un verdadero conocimiento hacia el otro, hacia Europa, hacia Occidente?
El micro, doctor Jafar. Vale. Profesor Model, pensar en el otro, en el mundo árabe existe. Bueno, depende del mundo árabe porque hay mundos árabes. Hay conjuntos de universidades árabes, los de Irak, por ejemplo, o los de Somalia o Sudán o Marruecos no son los mismos, pero en general hay un pensamiento, se piensa en el otro, pero de varias opciones, de varias perspectivas, pero no es tanto, es poco y poquísimo, y a veces paradojal. Hay paradoxos en esto. Por ejemplo, voy a hablar de la Universidad de Marruecos. Tenemos tantos departamentos de inglés, francés y español que pueden abrir Marruecos y la sociedad marroquí sobre Europa o sobre América, pero no lo hacen. No lo hacen, o lo hacen muy poco. ¿Quién cree o construye este puente entre Occidente y el mundo árabe? Son los del departamento de árabe, algunas personas, no todo el mundo, y los de los departamentos de historia o filosofía, los que traducen, los que leen, los que hacen esto. Es paradoxal, no es entendido, no es tan comprensible, pero es lo que hay. Entonces, se piensa en el otro, en la perspectiva histórica bastante. Hay investigación, la imagen de Europa, la imagen de no sé qué. Hay bastante investigación y a veces asignaturas y tal que explica esto al alumnado. Pero no hay un proyecto global, general de la universidad para hacer verdaderamente un puente entre los dos mundos, el del norte y el del sur, el mundo árabe. Y también hay un problema de comunicación lingüística. La mayoría de los profesores no utilizan las lenguas extranjeras, utilizan las lenguas un poco. Lo utilizan de una manera mediocre, poca, no es suficiente. Hay problemas, problemas de parálisis, pero no digo que no hay nada, pero no me satisface, hay poco. En las universidades del Golfo hay otro trabajo, sobre todo en Emiratos Árabes Unidos, Qatar, tal, pero esto es otro ámbito. Las universidades pobres o nuevas o tal, no son comparables a los del Golfo. Entonces hay que tratar cada caso aparte y no generalizar. No se puede decir que hay un buen proyecto de entendimiento, de pensar en el otro, o que no hay. No. Hay que tratar cada caso tranquilamente, fríamente, para ver lo que pasa. Y a veces lo que es negativo es la mezcla en esta perspectiva o la vista del otro, entre la investigación científica correcta, metódica y la ideología. En tantas universidades se mezcla esto. No hay separación entre la ideología, en el sentido muy negativo del término, muy miserable del término, y la investigación sobre el otro. Entonces se repiten tonterías y tonterías y tonterías, se escriben y se publican. Es lo que es muy grave. Y a veces al nombre oficial con el logo de una universidad y tal. Esto es muy mal. Por eso digo que las universidades árabes no son iguales. Algunas son avanzadas, otras muy atrasadas, y algunas son bastante alumbradas, habían reclutado buen profesorado, y otras que son fuera de la historia.
Entonces hay que tratar, en mi opinión, cada caso aparte. Me parece correcto, hay que tratar, nunca hay que generalizar. Me gustaría trasladaros a inquietudes de nuestra época. No hemos hablado de la universidad, pero nosotros vivimos en nuestra época. Vivimos en la época de las nuevas tecnologías, donde se establecen nuevas relaciones, donde se ha movido el tablero del poder de las instituciones. Me gustaría, la era de las nuevas tecnologías ha sido una oportunidad para la universidad para consolidar el conocimiento del otro o una amenaza para este papel de la universidad en considerarse una fuente sólida de conocimiento para la sociedad. Vale, las nuevas tecnologías son una espada con dos lamas. Pueden matar y pueden Perdón, no, hacer bien. te pasaría. Entonces, bueno, estas nuevas tecnologías son un fruto de la pandemia, mejor dicho. Nadie había pensado en utilizarlas antes de esta pandemia, pero no pienso que todavía en estos 2 años las universidades hayan hecho algo para entender mejor el otro gracias o con las nuevas tecnologías. Se contentaron de enseñar los cursos habituales de la rutina universitaria, nada más. Entonces, con las nuevas tecnologías podemos abrir nuevos horizontes en el futuro. Esto es muy posible, muy fructífero, y veo que en el futuro podremos, si tenemos una buena voluntad primero, si descubrimos el campo mutuo, nuestros campos, el del norte y el del sur, si tenemos una buena voluntad, podemos hacer tantas cosas para este entendimiento, para construir el puente del estrecho de Gibraltar, puente mitológico entre Europa y el mundo árabo-islámico. Pero si cada uno se queda en su despacho con sus alumnos, su aula, las cosas no vamos a utilizar estas nuevas tecnologías y las cosas se quedarán tal como son. Pues me Pero es parece una buena oportunidad estas nuevas tecnologías. Me parece importante esa apelación, doctor Jafar, pero lo vamos a dejar en la última ronda porque somos más optimistas y pensamos en soluciones, pero me gustaría redirigir la pregunta, doctora Ana. Las nuevas tecnologías, ahora el alumno, no como antes, entra el profesor no es el primer fuente de conocimiento para él. El alumno viene sabiendo cosas en la universidad, sabiendo cosas, medios de comunicación, YouTube, Facebook, muchas redes sociales en general, ya viene con informaciones. ¿Eso no crees pone reto ante papel de un actor principal que es el profesorado? ¿Y cómo crees que se puede afrontar esto? ¿Cómo se puede recuperar esa centralidad del profesor dentro de esta era digital que ha cambiado relación realmente entre aquel profesor principal, fuente del conocimiento en clase y en sociedad, a un competidor no hay un cambio de tarea o cambio de metodología? Perdón por... Sí, totalmente. Vamos a ver, claramente, de todas maneras, vamos a ver, creo que como apuntaba el profesor Sulami, estoy totalmente de acuerdo, las nuevas tecnologías son un arma de doble filo, ¿no? Y como se ha apuntado antes, con la pandemia evidentemente se ha acelerado muchísimo, ¿no? Ese desarrollo que ya existía, ¿no? Tan importante de nuevas tecnologías que ya
inundan, ¿no? Nuestro mundo y están por todas partes. Claramente la figura del profesor como transmisor de información, eso evidentemente ya está obsoletísimo, o sea, eso ya no tiene sentido ninguno y creo que es un poco también lo que han ido apuntando mis compañeros, ¿no? Anteriormente. Es que esa ya no es nuestra labor, ¿eh? Nosotros tenemos que hacer una labor de acompañamiento, de guía del alumno, del estudiante en este mundo que nos ha tocado vivir de sobreinformación, porque el problema que tenemos ahora es que estamos inundados de datos, ¿no? Nos bombardean, ¿no? con datos por todas partes, por el móvil, por la tele, por el ordenador. Entonces, yo en los últimos años, y un poco como hablaba anteriormente, ¿no? Antonio Javier, sobre el tema de la importancia de la reflexión, ¿no? Pues en mi caso yo lo veo así exactamente, es enfatizar la importancia de desarrollar un espíritu crítico, un pensamiento crítico, ¿no? Entonces, la verdad es que yo últimamente, porque claro, ¿qué pasa? Hace unos años es que empezamos a tener el fenómeno del copia y pega de Wikipedia, ¿no? O sea, los trabajos de historia, copia y pega de la Wikipedia, ¿no? Entonces, claro, llega un momento, claro, primero te enfadas mucho, ¿no? Y luego dices, vamos a ver, vamos a pensar, ¿no? Como decía el compañero, ¿no? Antonio Javier, vamos a hacer autocrítica, vamos a reflexionar, ¿no? ¿Qué sentido tiene que el alumno vea que tú te vas a conformar, que lo que tiene que hacer es copiar y pegar de aquí y de allá, ¿no? Tenemos que hacer evidentemente esa reflexión y decir, vamos a ver, y hablarlo con el alumno, y yo ya lo hablo el día 1 de clase, ¿no? Es que eso no es aprender, eso no es avanzar en el conocimiento de nada, ¿no? Y lo que hay que hacer es plantearse que tenemos que aprender a discernir, ¿no? A diferenciar, a identificar las fuentes de información, quién nos cuenta el qué, cómo nos lo cuenta y por qué nos lo cuenta, ¿no? Y venga de donde venga. Y que eso es un ejercicio que tenemos que hacer continuamente, ¿no? Y os cuento una anécdota. Hace poco una de mis alumnas, ¿no? Al insistir yo tanto en esto, ¿no? En ir a la fuente de información, la importancia de las fuentes primarias, ¿no? Una de las cuestiones que creo que apunta Ángeles, ¿no? Es que hay que ir a preguntar. ¿Quieres conocer al otro? Pues ve a buscar al otro. O sea, pregúntale a él, lee de él, ¿no? Y vamos a ver cine árabe, vamos a leer novelas árabes, ¿no? ¿no? O sea, y que nuestro conocimiento sea lo más completo posible, ¿no? Y esta alumna ya diciendo, entonces, lo que vamos a aprender en esta asignatura realmente nos va a ayudar, ¿no? Nos va a servir para otras cosas, ¿no? Y yo decía, bueno, es que eso debe ser a lo que aspire la universidad, ¿no? Lo que aprendáis en la universidad. O sea, que lo que aprendáis aquí sea, digamos, un hábito, una metodología de trabajar que os permita, desde la disciplina que sea y en el trabajo que acabéis haciendo cuando salgáis de la universidad, que tengáis ese hábito de ser críticos, ¿no? Y de poner en duda y de reflexionar sobre de dónde os llega la información, ¿no? ¿Qué está detrás de esa información? Y contrastar, buscar amplitud, ¿no? Diversidad de fuentes de información, contrastar, intentar a partir de ahí elaborar vuestro conocimiento, ¿no? Sacar vuestras conclusiones. ¿Qué pasa? Que esto no es fácil, evidentemente. Esto requiere un esfuerzo que es, como decía Antonio Javier antes, ¿no? Claro, es que lo fácil es aprenderse datos, ¿no? Que supuestamente objetivos, nombres de personajes, ¿no? En el caso de la asignatura de historia, ¿no? Y ya está, no, y soltarlo en el examen y ya está. Pero evidentemente eso no puede ser la función de la universidad en el siglo XXI. Yo eso lo tengo muy claro y de hecho, vamos, yo en mi docencia, la verdad es que voy haciendo el esfuerzo de cambiar eso. No sé si lo consigo todavía, pero y desde luego lo hago explícito a los alumnos.
desde el primer día de clase. Creo que eso es importante, creo que debemos ser honestos con los alumnos, decirles, vamos a ver, tenemos un problema que es la sobreinformación y tenemos que aprender a lidiar y gestionarlo. Y eso es ya un hábito que hay que adoptar de por vida, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Me parece interesante lo que has suscitado, Ana, y es un reto verdadero con dos aspectos contradictorios totalmente. Da oportunidades, pero da amenazas. Y creo que ha puesto un poquito el acento sobre algunos retos cuando se facilita una información no consolida. El alumno cuando lo ve, o lo interesante generar cuando ve una información cerca, pues ya olvida de volver a ver quién está transmitiendo esa información. Doctor Antonio Javier, ¿crees de otra parte que la universidad, el profesorado, está pensando cómo convertir a las nuevas tecnologías a un medio de facilitar el conocimiento de otro? ¿Existe este plan, por ejemplo, y como eres también coordinador del área y tiene ese conocimiento práctico y de gestión y de pensamiento en cómo se debe presentar la docencia, existe esta preocupación, cómo tenemos que utilizar las nuevas tecnologías para facilitar el conocimiento? Es verdad, tenemos que tomar esa posición que ha aclarado de manera fenomenal la doctora Ana, pero también cómo se podemos utilizar las nuevas tecnologías para consolidar un conocimiento sobre el otro. Las nuevas tecnologías, lógicamente, sirven, ayudan. El problema es que se necesita tiempo para asimilarlas, ¿no? Yo aquí, como coordinador de la titulación en la Universidad de Cádiz, me encuentro el problema del profesorado, que hay profesorado que es reacio a las nuevas tecnologías, sobre todo por cuestión de edad, porque van muy relacionados con la edad. Los más viejos, los profesores de más edad, suelen ser más reacios al uso de las nuevas tecnologías, desconfían de ellas, también tienen desconocimiento de ellas, los que más desconocimiento de ellas tienen. En cambio, los jóvenes muestran mayor aproximación a esas tecnologías y mayor apertura a utilizarlas positivamente. Pero claro, como nos ha llegado de sopetón por la cuestión de la pandemia, nos falta reflexión, el tiempo de reflexión, el tiempo de asimilar esas tecnologías que nos han llegado un poco impuestas por una necesidad imperiosa de seguir con la docencia, y tiene que ser virtual, tiene que ser online. Hicimos un aprendizaje rapidísimo de las herramientas más necesarias para salir del paso, salvar el curso, decíamos nosotros. Hay que salvar el curso, hay que salvar a los estudiantes para que no repitan curso, para que no pierdan un año de sus estudios o pierdan 2 años de sus estudios, porque al final se prolongó 2 años la situación. Entonces, ha sido algo impuesto, pero todo el mundo también tiene la idea de que ha venido para quedarse, ¿no? A lo mejor ahora, siempre que hay una acción, luego hay un proceso de reacción. A lo mejor ahora que volvemos a la presencialidad, hay un intento de volver a la situación anterior, ¿no? A las clases presenciales, donde no se utilizaba nada la tecnología, pero en el fondo comprendemos que esa reacción va a durar a lo mejor un tiempo, pero nos vamos a ver abocados a utilizar las nuevas tecnologías. Y las nuevas tecnologías ayudan en muchas cosas, pasa que hay que asimilarlas, hay que aprender a utilizarlas convenientemente. Eso seguramente nos va a llevar años. A nosotros, también a los alumnos que están todo el día con el móvil, que parece que están esclavizados con el teléfono móvil, ellos también tienen que aprender a utilizar esa herramienta, a no estar esclavizados de esa herramienta. Entonces, nos falta. Pero al calor también, por ejemplo, de lo que nos decía Ángeles, de la dicotomía, ¿no? Las ciencias sociales, las carreras científicas, las letras. Las nuevas tecnologías sirven, yo creo que se pueden utilizar positivamente para aproximar las distintas disciplinas, que es una crítica que yo siempre también he hecho. Esa parcelación de las ramas de saber, que sabemos mucho de un campo muy pequeñito, y no sabemos nada del resto de los campos, ¿no? Y eso es uno de los grandes malos que tenemos. Las nuevas tecnologías nos permiten acceder a otras ramas de conocimiento. Yo, por ejemplo, si quiero saber cosas de medicina, tengo hermanos que son médicos, cuando eran más jovencitos tenía alguna cosa, o les preguntaba a ellos,
o así de manera clandestina, les cogía un libro, buscaba información de algún tema, pero eso si uno no tiene hermanos médicos no lo podía conseguir. Hoy en día con las nuevas tecnologías, con Internet, podemos acceder a cualquier rama de conocimiento. Yo quiero saber cosas de matemáticas, accedo a información de matemáticas. Cosas de medicina, accedo a información de medicina. Y a lo mejor de esas cosas me sirven a mí. Y a mí me sirve, por ejemplo, en la asignatura de Historia del Islam tenemos un tema que es las ciencias islámicas, ¿no? El desarrollo de la ciencia en el Islam. Tienes que saber un poco, a ver, ¿qué es lo que el Islam desarrolló en el campo de las matemáticas, en el campo de la botánica, en el campo de la óptica, etcétera? Tienes que tener un poco de conocimiento de esas disciplinas. Y tenemos que salir también de esa dicotomía. Es importante salir de esa dicotomía, porque la reflexión es reflexión de todo, porque somos seres humanos. Somos seres humanos y tenemos que reflexionar de todo. Y tú mismo, Mohamed, lo dijiste en otro momento. Detrás de las vacunas, detrás de todos los avances científicos, hay personas que han revolucionado el saber, hay personas que han pensado y son los que luego han investigado, pero han investigado siguiendo una determinada línea, una línea de pensamiento. Es decir, la reflexión es algo que el ser humano debe hacer. Debemos hacerlo todo. Y en letras es lo que ahora es todo el campo que nos permiten, porque el problema es que a nosotros nos han encorsetado tanto que no podemos ser científicos, no podemos acceder a mucha financiación, porque financian sobre todo las disciplinas científicas. Tenemos rectorados, yo no sé qué pasa en otras universidades, pero en la Universidad de Cádiz, desde que yo estoy, son rectorados donde la mayoría de vicerrectores son de ciencias, y muchas veces hay incomprensión a nuestras propias necesidades. Y no para hablar en la Universidad de Cádiz, porque no ocurrió en la Universidad de Cádiz, ocurrió en otra universidad, me lo contó un profesor, voy a contar también la anécdota. Querían expulsar a profesores que impartían literaturas en diferentes lenguas. Dicen, si hay literatura francesa, literatura inglesa, literatura alemana, literatura árabe, etcétera, todo eso es literatura. Por tanto, ¿por qué no juntáis a todos los alumnos de las diferentes titulaciones y que haya un único profesor que imparta literatura a los alumnos de estudios islámicos, de estudios franceses, de estudios ingleses? Eso es una barbaridad. Eso es una barbaridad. La literatura francesa no tiene nada que ver con la literatura árabe, son lenguas diferentes, pensamientos diferentes, las metáforas son diferentes, el contexto cultural es diferente. Es imposible que un profesor pueda dar una asignatura única de literatura para todas las titulaciones. No sería literatura árabe, no sería literatura francesa. Y les dije a esos mismos profesores que eran de ciencias, ¿cómo impartís vosotros asignatura de electricidad? Ah, no. Si en ingeniería química la asignatura de electricidad la da un determinado profesor con determinado temario. En otra ingeniería la da otro profesor, la misma asignatura que se llama electricidad. Ellos sí las dan distintos especialistas para cada una de titulación. ¿Por qué las carreras de letras tienen que ser el mismo para todas las titulaciones cuando la literatura es tan diversa como la propia humanidad? ¿Cuántas lenguas? Es como dar lengua a seca. Y ahí metemos alumnos de todas las titulaciones y enseñamos francés, inglés, árabe, alemán, chino, coreano al mismo tiempo en una asignatura que se llama lengua. Es imposible. Entonces, ¿cómo trascendemos esto? Pues también trascendiendo los límites entre las ramas de conocimiento. Tenemos que cooperar entre nosotros. Y una crítica que he hecho que muchas veces, porque me he dado cuenta, por ejemplo, en la Universidad de Cádiz, yo no sé qué ocurrirá en otras universidades, ¿qué contacto tenemos con otras facultades? Muy poco. Muy poco. ¿Qué sé yo de lo que pasa en empresariales, de lo que pasa dentro de la Facultad de Ciencias, de Medicina, en Ciencias de la Información? ¿Qué sé yo de lo que se cuece dentro, de lo que enseñan? Prácticamente nada, solamente en algunos másteres, algunas sí que a veces contactamos con profesores, pero en el día a día solamente estamos compartiendo espacio y tiempo con profesores de la misma titulación y un poquito de otras titulaciones porque compartimos facultad. Pero con las otras facultades eso prácticamente no es posible. Como el espacio físico es una barrera, las nuevas tecnologías nos permiten trascender esas barreras, ¿no? Yo puedo acceder ahora a lo que ocurre en medicina, al plan de estudios de las diferentes carreras, a los libros de texto que se utilizan. Es decir, puedo ahora salvar un poco los límites que a mí me impone, el sistema, que dice, tú céntrate en tu asignatura y olvídate de todo lo demás.
Lo siento, pero es que para mi asignatura también necesito saber muchas cosas de todo lo demás, ¿no? De todo lo demás. Y ese es uno de los problemas y uno de los retos que tenemos. Las tecnologías pueden ayudar en esta tarea. Las tecnologías, como toda la vida. ¿Cuál es la vida del ser humano? Hay cosas buenas y cosas malas. En la vida siempre ha sido así. Siempre, en cualquier cosa que hayamos utilizado, cualquier herramienta sirve para cosas buenas, para hacer mal. El coche nos sirve para trasladarnos o para matar a una persona atropellándola. No sirve para... Entonces, las nuevas tecnologías hay que saber utilizarlas adecuadamente, pero yo creo que nos falta tiempo para asimilarlas y para saberlas utilizar adecuadamente. Ahora estamos intentando y estamos cometiendo muchos errores y utilizamos mucho WhatsApp, ¿no? Ahí transmitimos conocimientos por WhatsApp y luego, claro, los alumnos te mandan un mensaje, a lo mejor no te dejan tranquilo en ninguna hora del día. Falta ese tiempo, pero no podemos decir no a las nuevas tecnologías. Y aunque ahora haya una reacción, dice, presencialidad 100% y vamos a olvidarnos de Google Meet, vamos a olvidarnos de Zoom, a lo mejor este curso y el que viene, pero seguramente esto volverá. Y de otra manera. Y luego lanzo otras cosas. Ya veréis cuando venga la realidad aumentada, que todavía no las tenemos en clase. Yo nunca la he visto en clase ni a nadie utilizarla, pero dentro de unos años vendrá la realidad aumentada, vendrán los Big Data, la inteligencia artificial. Es decir, esto no ha hecho más que empezar. Gracias, doctor Antonio. Pero me gustaría seguir con ese planteamiento en cuanto a relación de la universidad con las nuevas tecnologías, pero no la universidad en sí misma, sino la transmisión del conocimiento a la sociedad. ¿No crees, doctor Ángeles, que estamos hoy ante un espacio sin barreras, un acceso libre al espacio público? Antes, un investigador, un profesor, para llegar al público tiene que pasar por medios de comunicación, por una entrevista en un periódico, una invitación a la televisión, y quizás pasará por muchos criterios, mucho filtro. Ahora el pensamiento, la universidad tiene posibilidad de salir al espacio público, tiene posibilidad de convertirse, gracias a las nuevas tecnologías, a un fuente de conocimiento de la sociedad. A través hoy mismo de estas redes sociales, a través de estas, estamos estableciendo un debate internacional entre universidades. No estamos pendientes de una institución mediática para ofrecernos este espacio. Incluso nosotros, los profesores, estamos planeando este planteamiento. Tenemos nuestras propias preguntas, tenemos nuestros propios planteamientos, los estamos trasladando al espacio público. No es un momento, las nuevas tecnologías, una oportunidad para que la universidad está más en la sociedad. ¿A quién va dirigida la pregunta? Lo hace, la tecnología lo hace, permite comunicar, pero también... ¿Has oído las preguntas, Ángeles? ¿Ángeles? No, quita el micrófono, por favor, el micrófono. Cuando has empezado a hacer las preguntas, no he escuchado nada. Bueno, Se ha ido. muy breve, ¿tú crees que ahora mismo las nuevas tecnologías nos facilita a la universidad, a los profesores, a los actores de docencia, profesores, salir al espacio público? Ahora tienen más posibilidad que estén en directo con la sociedad, con la opinión pública. Antes, para hacerlo, tenía que pasar por medios de comunicación, por periódicos, por televisión y, ¿sabes?, pasan por filtro. Ahora está directamente el espacio público. ¿Cómo consideras esto? ¿Se aprovecha bien por el profesorado, por la universidad sí misma? No me parece. A ver, es verdad que las nuevas tecnologías o que se desarrollan en contextos Doctor Ángeles,
Sí, hay problema de comunicación, no nos entendemos, Yo misma tengo no un escuchamos pulso, bien. no sé si me escucháis, tengo No, el wifi no, inestable. no del todo. A ver, intenta ahora mismo, pero muy breve y a ver, Sí, ¿vale? A ver si no pasamos y luego volvemos mientras se arregla el asunto. vale, es que no, me está dando inestabilidad del wifi. Se libera la línea. Doctor Jafar, en la sociedad árabe las nuevas tecnologías últimamente han jugado un papel muy importante. ¿Me escucháis? No mucho, no mucho. Voy a dirigir, porque, a ver, voy a dirigir, he dirigido una pregunta a doctor Jafar, si quieres, ¿se puede hablar ahora, a ver, por favor? Disculpa, doctor Jafar, ahora volveré a usted. ¿Me escuchas, doctor Ángeles? Bueno, vamos a volver con doctor Jafar, profesor doctor Jafar. Os escucho a trozos. Sí, nosotros también, nosotros también. A ver si pasamos a ver si volvemos y escucharte mejor, a ver si las condiciones se mejoran. Mientras dirijo la pregunta al doctor Jafar Belhaj Sunami, profesor de la Universidad de Abdelmelek Saadi de Tetuán. Doctor Jafar, en la sociedad árabe se ha visto que las nuevas tecnologías han jugado un papel importante hasta cierto punto en el cambio político, en el cambio social, el cambio cultural, y ha dejado uno de los fenómenos conocidos por el mundo, que es el fenómeno de la primavera árabe. Me gustaría preguntar si dentro de las universidades árabes crees que se están aprovechando bien de las nuevas tecnologías para conocer el otro, para establecer o construir un conocimiento sólido, más oportuno sobre el otro, conocerlo mejor, desde perspectivas de intelectuales, de académicos y desde perspectiva de profesorado. Bueno, parece que las nuevas tecnologías funcionan bien en los tiempos de urgencia, como la primera árabe, la pandemia y tales cosas. En el tiempo normal no parece que funcionan bien, pero esto digo, no significa que no hay nada, no. De verdad que la generalización del uso de las nuevas tecnologías es el fruto de la gran pandemia, no de la primera árabe. Esto pasa al Facebook, el WhatsApp, todo esto, hace 10 años, pero no indujo la universidad en absoluto. En estos 2 años hubo un gran cambio, verdaderamente un cambio, pero todavía se utilizan las nuevas tecnologías para transmitir los cursos rutinarios a los estudiantes, pero no para crear un puente de diálogo, de entendimiento con las demás civilizaciones occidental u oriental de China, por ejemplo, de Japón, sur de Asia. No, todavía no. Nos falta hacer muchas cosas, sitio web. Nos faltan cadenas de televisión. ¿Por qué nuestras universidades no tienen cadenas de televisión? En Marruecos, por ejemplo, en Argelia todavía. En el Golfo sí tienen algo, pero todavía el fenómeno no está generalizado. Entonces, ¿cómo podemos ser buenos oradores, hablar al público, hablar a la sociedad nuestra o hablar con el otro si no tenemos nuestras tribunas propias? Dependemos siempre del periódico tal, revista tal,
cadena de televisión tal o no sé qué. Entonces estamos bastante como universitarios marginalizados. No tenemos nuestros propios medios de comunicación, sino nuestro propio Facebook, por ejemplo, para hacer una publicidad para un libro, para hablar de un libro, hacer una conferencia, tal, pero eso es un poco muy limitado. Entonces, el punto cero lo tenemos ya. Podemos hacer otros pasos si queremos para construir el puente de entendimiento con el otro. Lo que necesitamos antes de tener las buenas tecnologías o el dinero es la buena voluntad. Con la buena voluntad, la profunda voluntad, podemos hacer tantas cosas con buenos medios o miserables medios. Si no tenemos esta profunda voluntad, no haremos nada en este sentido. Entonces, todavía las nuevas tecnologías sirven como manuales escolares del pasado. Es para transmitir la mínima del conocimiento formal, de las asignaturas y todo, pero podemos desarrollarlo, es fácil, no es difícil, podemos crear tantas cosas si queremos. Lorsque l'on veut, on peut, como dicen los franceses, cuando se quiere, se puede. Si no, cada uno va a cantar en su aula y nadie escucha al otro y las cosas siguen así, los políticos harán lo que quieran y habrán habrá siempre las mismas quejas, los mismos problemas y ya. Me Hay que parece crear esta voluntad. totalmente, me parece interesante ese planteamiento. Me gustaría, con el permiso, doctora Ana Torres, dirigir la pregunta, aprovecho que sea la última ronda, perdón, dirigir la pregunta a doctora Ángeles, porque como se ha cortado la tecnología, le gustaría, ¿cómo crees que se puede pensar desde las nuevas tecnologías o desde situación que brinda las redes sociales para pensar en el futuro, para consolidar un mejor conocimiento del otro en cuanto a relación con otras universidades del otro, en cuanto a contenidos, a contactos entre profesorados, entre ellos mismos? ¿Cómo crees que se debe hacer o qué se debe hacer en su opinión? Era lo que estaba intentando explicar antes. A veces pensamos Menos 2 minutos nada más, doctor Ángeles. nada Lo más. siento, ¿vale? A veces pensamos que hablar otro idioma equivale a poder comunicarnos. Y el asunto cuando se construye un espacio de comunicación con otras culturas es que la traducción intercultural es un intercambio de significados entre epistemologías distintas. Esto muchas veces se olvida. Y luego, bueno, es una experiencia cotidiana. Las tenemos cuando investigamos con equipos científicos de otros lugares del mundo y entramos en un diálogo interepistemológico, no en una lógica colonial. A mí me ha pasado cuando he hecho trabajos de investigación sobre migraciones con universidades marroquíes, el comprobar de qué forma conceptos que aquí se consideraban pues globales no lo eran. Y que en este caso la palabra intercultural no solamente no la utilizaban, es que no conocían el significado. O sea, tener que explicar primero qué significa para ver si en la lengua materna de origen hay una equivalencia. Porque una cosa es que haya una equivalencia y otra que se haga una analogía. Son cosas distintas.
porque la traducción analógica ha sido la traducción colonial en la otra cultura. Lo pongo como ejemplo porque vamos, me lo he encontrado, pero es que la comunicación es muy compleja, es mucho más compleja que creer que porque hablamos inglés ya todos nos entendemos. Pues no, porque las palabras tienen distintos significados. Me parece muy clara la idea, doctor Ángeles. Y esto es así. Creo que me parece muy clara la idea. En otro idioma. Sí. De todas formas, creo que la idea de doctor Ángeles ya está clara. Aprovecho la oportunidad. Creo que no me escucháis. Sí, pero creo que la idea ha llegado bien, lo menos creo que seguro otros lo hemos podido atrapar, ¿no? Con la resistencia de la tecnología. Pues me dejo casi la misma pregunta a doctora Ana Torres y le pregunto, ¿cómo crees para optimar y hacer eficaz realmente ese conocimiento del otro? No solamente desde un lado teórico, sino también práctico, contactos, planes. ¿Cómo crees mejorar el conocimiento del otro, de una parte, del otro y del mundo árabe en este sentido, en este caso, pero también fortalecer ese conocimiento y también hacerlo llegar a la sociedad? Las dos tareas, primero consolidar ese conocimiento y también hacerlo, transmitirlo a la sociedad. Bueno, sí, yo creo que, bueno, un poco también en conclusión, ¿no? Por todo lo que llevamos hablado y debatido, ¿no? Que ha sido tan enriquecedor, ¿no? Yo creo que hay dos cuestiones que yo veo fundamentales, ¿no? Si nuestro objetivo, claramente, ¿no? Es mejorar el conocimiento del otro, ¿no? En nuestra sociedad, no solo nosotros, ¿no? En nuestro despacho, creo que hay dos cuestiones. Una, desde la universidad, creo que desde la universidad cada una, ¿no? Y desde el sistema universitario español, que es el que nos toca. Por ejemplo, yo creo que sería una cosa concreta que creo que sería muy buena, muy útil, muy enriquecedora, sería expandir los programas de movilidad, ¿no? O sea, creo que, por ejemplo, el programa Erasmus a nivel de Europa, ¿no? Que ha sido un exitazo durante ya muchos años, que ahora ya está en ese nivel Erasmus Plus, pues es que yo lo elevaría aún más, ¿no? O sea, yo creo que sería muy importante financiarlo muy bien. El tema de la financiación, que creo que lo apuntó anteriormente Antonio Javier, es clarísimo. Nosotros siempre estamos cortos de financiación y una de las cuestiones a las que yo dirigiría fondos sería el tema de potencial Erasmus Plus, o sea, que haya intercambio y no solo entre estudiantes, que es el programa Erasmus tradicional, sino profesores y PAS, que es el personal administrativo, es decir, que todo el personal, toda la comunidad universitaria tenga esa oportunidad de realizar estancias, ¿no? Un tiempo determinado en otro país, en otra institución universitaria, realizando tareas, pues ya sean de investigación, de docencia, ¿no? de aprendizaje, ¿no? En colaboración con los colegas de la otra universidad. Y que por supuesto esto fuese bidireccional, quiero decir, ¿no? Que fuese por las dos partes, ¿no? Que hubiese quizás un intercambio, ¿no? O sea, un Erasmus con un toque, digamos, añadiéndole el carácter de intercambio, que sea bidireccional, ¿no? Creo que eso sería algo concreto que se podría hacer, ¿no? Y luego otra idea fundamental que ya he mencionado antes, creo que lo que nos toca y que podemos hacer como profesores individualmente es insistir en el desarrollo de un pensamiento crítico. Tenemos que habilitar
ayudar, guiar a nuestros alumnos para que entiendan que lo que nos llegan como datos e información vienen ya creados y formados, entonces que se generan, ¿no? Y que hay detrás un proceso de transformación y que esa información nos puede llegar, no siempre, pero bueno, nos llegan con unos sesgos, ¿no? Con incluso a veces una manipulación, creo que alguien ha mencionado al profesor Sulami, ¿no? La ideología, ¿no? Que hay veces que se da como, ¿no? Información científica, ¿no? Y viene cargada de unos sesgos ideológicos que a veces, ¿no? Entonces, identificar eso, ¿no? Dar las herramientas a nuestros alumnos para que lo identifiquen y puedan sacar sus propias conclusiones, yo creo que eso es un pilar fundamental de la Universidad del siglo XXI, a mi modo de ver. Entonces, ¿cómo podemos, ¿no? colaborar y avanzar en el mejor conocimiento del otro, en particular el mundo árabe? Pues yo lo asentaría en esos dos pilares, ¿no? Avanzar en el pensamiento crítico, que queda mucho por hacer, ¿no? Intentar evitar la docencia vista como clase magistral, ¿no? que eso ya va cambiando mucho, afortunadamente ha evolucionado mucho, y darles a los alumnos herramientas, ¿no? Para, digamos, gestionar la sobreinformación. Y fomentar los programas de movilidad, el intercambio ya, pero a nivel amplio, ¿no? A nivel amplio. ¿Qué pasa? Que eso requiere de una financiación, evidentemente. Porque claro, eso no es nada fácil, ¿no? Que no se quede que esto sea un programa Erasmus que solo pueden hacer los que se lo pueden permitir. Claro, ese es el problema en el que, ¿no? La dificultad en la que podemos caer. Pero bueno, yo creo que puestos a pedir, yo pediría eso. Me parece interesante, otra vez, doctora Ana, el tema del Erasmus, que es un espacio, ¿no? Donde normalmente se brinda a los alumnos para conocer en directo las otras culturas. En este sentido, también me gustaría preguntar al doctor Antonio Javier, más allá también en paralelo con el Erasmus, ¿qué se puede hacer desde planteamiento de contenidos o de actividad docente para consolidar esta relación primero entre universidades y la sociedad de una parte y la universidad del otro de otra parte? Esas dos salidas importantes en formar, conocer el otro, de otra parte considerar un fuente para el conocimiento a la sociedad de este otro. Menos de 2 minutos, doctor Antonio, por favor. Un poco relacionado con lo que ha dicho Ana de la movilidad, ella hablaba de los programas Erasmus. Erasmus ha estado sobre todo basado para los viajes entre países europeos. Erasmus generalizarlo para los países árabes. Nuestros alumnos necesitan viajar a los países árabes, los profesores también necesitan viajar a los países árabes y al revés, que profesores árabes vengan a nuestras universidades. Entonces, la movilidad con los países árabes es algo fundamental. Y los programas Erasmus han estado orientados hacia Europa, los países europeos. Y para nuestra titulación es fundamental un Erasmus también con el mundo árabe. Y relacionado con eso, una experiencia abortada que yo hace unos años estuve intentando hacer, titulaciones conjuntas. Titulaciones conjuntas, por ejemplo, Universidad de Cádiz, Universidad Saadi de Marruecos, ¿no? Por ejemplo, intentamos hacer 2 titulaciones de estudios árabes, que alumnos españoles fuesen a Marruecos a hacer estudios árabes, alumnos de Marruecos que estudiasen español, filología hispánica, viniesen a la Universidad de Cádiz y fomentamos, incluso hicimos los planes de estudio. Hicimos los planes de estudio para esas 2 titulaciones, pero no sé si el problema de la crisis económica, problemas de financiación o problemas políticos, no sé qué ocurrió y eso no salió adelante. Hacer titulaciones conjuntas creo que también es muy interesante. De hecho, creo que en la Universidad Complutense y una universidad alemana hay alguna que otra titulación conjunta entre una Universidad Complutense y una universidad alemana. Lo sé porque he visto algunos planes de estudio. Ese tipo de experiencias creo que es positivo porque fomenta la movilidad de estudiantes y de profesores. Aparte de eso, por ejemplo, este congreso nos sirve de esa herramienta. Las nuevas tecnologías permiten acercarnos
aunque no estemos físicamente cerca, permite el que tengamos contacto unos con otros. Entonces, profundizar en eso, porque para conocer al otro tienes que encontrarte con el otro, sea físicamente o sea virtualmente, o sea leyendo su literatura, leyendo su creación. Es decir, para interpretar con el otro tienes que hablar con el otro y que el otro te exprese lo que siente, lo que cree que tiene, ¿no? Y comunicarse con nosotros, con todos los problemas de comunicación que Ángeles nos venía advirtiendo, pero tienes que conocer al otro contactando con el otro. Yo no puedo describir al otro sin tener en cuenta a ese otro, porque eso sería un conocimiento muy superficial y muy eurocentrista también, como diría Ángel. Es decir, tengo que traer al otro aquí para que se comunique con los míos y yo me tendré que ir allí para que ellos también me puedan conocer. Por tanto, comunicación y contacto del tipo que sea y lo más estrecho posible. Me parece interesante, el doctor Jafar, terminando más o menos también con menos de 2 minutitos. ¿Cómo se piensa en trabajar para consolidar esa comunicación entre el conocimiento de otras universidades, las universidades árabes, entre este contacto con otras universidades? ¿Cómo se piensa de eso? Yo me imagino por casualidad, tenéis alumnos nuestros. Yo he tenido el honor de ser alumno del profesor Jafar Belhaj Sulami, que para mí es una ejemplar, bueno, casualidad. Pues, ¿cómo pensáis ustedes desde la Universidad Árabe Marroquí, por ejemplo, de optimar y mejorar este contacto entre universidades, entre pensadores, entre profesores, para los dos niveles, nivel con la universidad y de otra parte con la sociedad? Micro, doctor Jafar, micrófono. Vale, vale, muchas gracias. Perdón. Primero hay que crear el contacto humano entre el profesorado, porque son los que forman. Crea la confianza mutua entre los organismos, las universidades nuestras de Marruecos, del mundo árabe, y las universidades occidentales. Primero esto. Segundo, un buen aprendizaje de las lenguas. ¿A qué bueno si recibo siendo estudiantes del Departamento de Estudios Árabes y Islámicos de Cádiz o de Algeciras en Tetuán para aprender el abecedero? No sirve para nada. Hay que aprofundizar el aprendizaje de la lengua. Entonces, si el estudiante, el alumno viaja al mundo árabe, puede entender tantas cosas. Si viene aquí para aprender cosas rudimentarias, elementarias y tal, son muchos gastos de dinero, mucho esfuerzo para no tener tantos frutos. Me parece que son dos cosas: la confianza mutua, la colaboración mutua diaria entre los profesorados de un lado y una buena planificación para el futuro basada sobre la recepción mutua de los estudiantes, que son bastante formados en la lengua del otro, entre comillas, porque no es totalmente un otro, porque si tienes 1.000.000 de jóvenes españoles, por ejemplo, que son de origen africano, magrebí, árabe y tal, que son de origen musulmán, no es totalmente un otro, es un otro y yo, entre comillas, español, por ejemplo, u otro y yo europeo en general. No es totalmente. Y hay que aprender estas culturas, pero en un cierto nivel. No es para venir aquí, sé que el árabe se escribe así, no. Esto es algo estéril, sin salida. Hay que bien planificar los intercambios, no hacer unos intercambios absurdos, sino esto se cambia en un turismo. Y no pienso que nuestra función, nuestro objetivo
consiste en hacer el turismo, sino un buen conocimiento del, entre comillas, el otro. Pues muchísimas gracias, doctor Jafar Belhaj Solami. Ha sido un verdadero placer escucharos. He disfrutado un montón escuchando a ustedes. Ideas valiosas, aportaciones óptimas, y creo que esto formará un base para continuar pensando en el futuro de cooperación y de conocimiento sólido del otro. Siempre la universidad jugará un papel importante, y hoy mismo ustedes como profesores, como universidad, está una apelación para que haya más esfuerzo para establecer ese conocimiento. Muchísimas gracias por vuestra participación en este Congreso Internacional CEMAR 2021 sobre el mundo árabe y el mundo islámico. Gracias por todo lo que habéis aportado. Doctora Ana Torres de la Universidad de Sevilla, muchísimas gracias. Ha sido Doctor, un placer. Muchísimas gracias. Doctor Antonio Javier, profesor de estudios árabes de la Universidad de Cádiz, muchísimas gracias. Shukran jazilan. He aprendido mucho con lo que he escuchado del resto de participantes y agradezco haber estado aquí porque he estado como un estudiante también y he aprendido muchísimo de los otros tres, muchísimo. Lo mismo digo yo. Muchas Muchas gracias a gracias todos. para todo el mundo. Ha sido un placer para escucharles, Igualmente. para verles, para ver profesor. Muchísimas gracias, Que es un doctora. amigo antes de todo. Doctor Igualmente. Ángeles Castel, Muchas Madroñán, lo he gracias. dicho bien, Ángeles, ¿no? Doctor Ángeles, que es muy Todo amiga. con ñ, todo Yo muy tengo los español. nombres siempre incluso conmigo. Muchísimas gracias, ¿verdad? Ha sido un Muchas verdadero gracias por placer. la invitación, Muy Mohamed. amable. Muchas gracias. Doctor Jafar, muchísimas gracias por todo. Como siempre, he sido generoso, muy amable. Espero que nos vemos en la segunda edición, si Dios quiere. Muchísimas gracias. Inshallah, lo Y a mismo digo. todos os deseo un buen seguimiento de este congreso. Muchísimas gracias. Igualmente, اللقاء. muchas gracias. إلى اللقاء. مع السلامة. مع السلامة. إلى السلامة. أهلا مع السلامة. وسهلا. إلى اللقاء. أهلا وسهلا.